Mi vecino me pidió cuidar su casa por una semana. Jamás debí aceptar. Parte 1. Todo empezó un domingo por la tarde. Estaba lavando mi carro cuando mi vecino, don Ernesto, se acercó con una maleta en la mano. Era un hombre de unos 60 años que llevaba viviendo frente a mi casa desde mucho antes de que yo llegara al barrio. Nunca fuimos amigos, pero siempre nos saludábamos. Era de esos vecinos tranquilos que salían a regar las plantas todas las mañanas y jamás hacían. Por eso me sorprendió verlo tan nervioso. Daniel, ¿tienes un minuto? Miró hacia ambos lados de la calle. Necesito pedirte. Claro, dígame. Tengo que viajar unos días por un asunto familiar. Solo quiero que de vez en cuando revises que todo esté bien en la casa. Sonreí. No hay problema. Con gusto. Entonces sacó un llavero del bolsillo. Cuando me lo entregó, me sujetó la muñeca con fuerza. Hay una sola regla. Lo miré confundido. No entres al sótano. Soltó mi mano y sonrió, como si nada hubiera pasado. Pensé que era una broma. Me reí. Él no. Prométemelo. Está bien, lo prometo. Subió a un taxi y desapareció. Durante los primeros 2 días todo fue completamente normal. Cada tarde abría la puerta principal, revisaba que las ventanas estuvieran cerradas, alimentaba a su gato y me iba. La casa era demasiado ordenada. No había una sola fotografía familiar, ni cuadros, ni adornos, solo muebles antiguos perfectamente acomodados. Era como si nadie hubiera vivido realmente allí. La tercera noche comenzó lo extraño. Eran casi las 11 cuando escuché un golpe metálico proveniente de la casa de don Ernesto. Pensé que alguien había intentado entrar. Tomé una linterna y crucé la calle. La puerta principal seguía cerrada con llave. Abrí. Todo estaba en silencio. Recorrí la sala, la cocina, las habitaciones, nada. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché otro ruido. Esta vez provenía claramente del piso, un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo muy pesado debajo de la casa. Recordé inmediatamente la advertencia. No entres al sótano. Sentí un escalofrío. Intenté convencerme de que seguramente era una tubería o el gato, pero el gato apareció caminando tranquilamente desde la cocina. Entonces volvió a sonar. Golpe. Más fuerte. Más cerca. Seguí el sonido hasta un pequeño pasillo que nunca había notado. Al final había una puerta de madera vieja. Tenía un enorme candado oxidado, y debajo de la puerta salía una corriente de aire helado. Me acerqué lentamente. La linterna empezó a parpadear. Fue entonces cuando vi algo que hizo que se me erizara la piel. Del otro lado de la puerta, alguien golpeó 3 veces. Toc, toc, toc. Retrocedí de inmediato. No podía haber nadie allí. Don Ernesto vivía solo. Eso lo sabía todo el barrio. O al menos, eso era lo que todos creíamos. Cuando salí apresurado de la casa y cerré con llave, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase. No vuelvas a entrar esta noche. Ya sabe que lo escuchaste. Mi vecino me pidió cuidar su casa por una semana. Jamás debí aceptar. Parte 1. Todo empezó un domingo por la tarde. Estaba lavando mi carro cuando mi vecino, don Ernesto, se acercó con una maleta en la mano. Era un hombre de unos 60 años que llevaba viviendo frente a mi casa desde mucho antes de que yo llegara al barrio. Nunca fuimos amigos, pero siempre nos saludábamos. Era de esos vecinos tranquilos que salían a regar las plantas todas las mañanas a las 6 en punto y jamás hacían ruido. Por eso me sorprendió verlo tan nervioso. Daniel, ¿tienes un minuto? Asentí. Miró hacia ambos lados de la calle antes de acercarse. Necesito pedirte un favor. Claro, dígame. Tengo que viajar unos días por un asunto familiar. Solo quiero que, de vez en cuando, revises que todo esté bien en la casa. Sonreí.
No hay problema. Con gusto. Entonces sacó un llavero del bolsillo. Cuando me lo entregó, me sujetó la muñeca con fuerza. Hay una sola regla. Lo miré confundido. No entres al sótano. Soltó mi mano y sonrió, como si nada hubiera pasado. Pensé que era una broma. Me reí. Él no. Prométemelo. Está bien, lo prometo. Subió a un taxi y desapareció. Durante los primeros 2 días todo fue completamente normal. Cada tarde abría la puerta principal, revisaba que las ventanas estuvieran cerradas, alimentaba a su gato y me iba. La casa era demasiado ordenada. No había una sola fotografía familiar, ni cuadros, ni adornos, solo muebles antiguos perfectamente acomodados. Era como si nadie hubiera vivido realmente allí. La tercera noche comenzó lo extraño. Eran casi las 11 cuando escuché un golpe metálico proveniente de la casa de don Ernesto. Pensé que alguien había intentado entrar. Tomé una linterna y crucé la calle. La puerta principal seguía cerrada con llave. Abrí. Todo estaba en silencio. Recorrí la sala, la cocina, las habitaciones, nada. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché otro ruido. Esta vez provenía claramente del piso, un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo muy pesado debajo de la casa. Recordé inmediatamente la advertencia. No entres al sótano. Sentí un escalofrío. Intenté convencerme de que seguramente era una tubería o el gato, pero el gato apareció caminando tranquilamente desde la cocina. Entonces volvió a sonar. Golpe. Más fuerte. Más cerca. Seguí el sonido hasta un pequeño pasillo que nunca había notado. Al final había una puerta de madera vieja. Tenía un enorme candado oxidado, y debajo de la puerta salía una corriente de aire helado. Me acerqué lentamente. La linterna empezó a parpadear. Fue entonces cuando vi algo que hizo que se me erizara la piel. Del otro lado de la puerta, alguien golpeó 3 veces. Toc, toc, toc. Retrocedí de inmediato. No podía haber nadie allí. Don Ernesto vivía solo. Eso lo sabía todo el barrio. O al menos, eso era lo que todos creíamos. Cuando salí apresurado de la casa y cerré con llave, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase. No vuelvas a entrar esta noche. Ya sabe que lo escuchaste. Mi vecino me pidió cuidar su casa por una semana. Jamás debí aceptar. Parte 3. Sentí que la sangre se me helaba. La voz había sido tan clara que por un instante pensé que alguien estaba dentro de la casa. El gato seguía inmóvil, con la mirada fija hacia el pasillo. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. La puerta principal, que había quedado abierta, comenzó a cerrarse sola, muy despacio, como si alguien la estuviera empujando y desde adentro. No esperé a averiguar quién. Corrí hasta mi casa y marqué el número de don Ernesto. Después de varios tonos, contestó. ¿Daniel? ¿Qué pasó? Le conté todo de un tirón. Los golpes, la fotografía, el mensaje anónimo y la voz que acababa de escuchar. Hubo varios segundos de silencio. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Sonaba derrotado. Escúchame con mucha atención. No vuelvas a entrar a mi casa, pase lo que pase. ¿Qué hay en ese sótano? Suspiró. Hace muchos años, mi hijo desapareció ahí abajo. Sentí un vacío en el pecho. ¿Cómo que desapareció? La policía buscó durante semanas. Nunca encontraron un cuerpo, ni una salida. Solo desapareció. Miré la fotografía que aún tenía en las manos. El niño era él. Entonces, ¿quién golpea la puerta? Don Ernesto tardó unos segundos en responder. No lo sé, y prefiero no saberlo. La llamada se cortó. Intenté devolverla. El teléfono estaba apagado. Esa misma tarde comenzaron a llegar patrullas y ambulancias a la casa. Los vecinos salieron para ver qué ocurría. Un policía preguntó si alguien conocía a don Ernesto. Me acerqué. Entonces dijo unas palabras que jamás olvidaré.
Lamentamos informar que el señor Ernesto falleció hace 3 días en un accidente de carretera. Sentí que el mundo se detuvo. Eso es imposible. Hablé con él hace apenas una hora. El policía me miró confundido. Señor, eso no pudo pasar. Sin decir una palabra, saqué el celular para mostrar el registro de la llamada. No había nada, ni llamadas, ni mensajes, como si nunca hubiera existido. Esa noche, mientras intentaba comprender lo ocurrido, alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta de mi casa. Lo abrí con las manos temblando. Dentro solo había una hoja, la misma letra que había visto antes. Esta vez decía: gracias por no abrir la puerta. Ahora le tocará al próximo vecino. Desde ese día, la casa sigue vacía. Nadie ha querido comprarla, pero quienes viven en la cuadra aseguran que, algunas noches, exactamente a las 11, todavía se escuchan 3 golpes que vienen desde el sótano. Toc, toc, toc,